Los caminos del enojo. Objetivos de este módulo. Describir los circuitos posibles del enojo para que cada uno pueda discernirlos en su propio estilo interno. Facilitar prácticas concretas para trabajar con el propio enojo, en la soledad y el silencio y en el medio de la vida cotidiana. Domesticando a la fiera. Los seres humanos somos animales con neocórtex. ¿Qué es lo que esto significa? Que tenemos en el interior de nuestro cerebro la misma constitución neurobiológica que los demás animales. Pero la naturaleza fue desarrollando en nosotros una especie de corteza cerebral que, a diferencia de ellos, nos permite, entre otras habilidades, autodomesticar o regular nuestros impulsos primitivos, nuestras emociones, nuestros instintos. Pero claro, esta es una adquisición muy reciente en la historia de la vida desplegándose en nuestro planeta. La humanidad, como tal, es muy nueva, por lo cual cada uno de nosotros tenemos filogenéticamente mucha más experiencia ancestral ejercida desde la parte primitiva, heredad de los animales no humanos, que desde la más evolucionada. La conciencia de sí es nuestro desafío, y es evidente que aún nos cuesta mucho encararla. La autodomesticación es, entonces, un arte que está en sus comienzos, y parece ser que tanto usted como yo, y muchos más, procuramos ser protagonistas activos de este ensayo de la creación. De entre los impulsos primarios, probablemente, el que más dificultades nos ha traído como especie sea el de la agresividad. Ya se manifieste más salvajemente o de guante blanco, las evidencias hablan por sí mismas, tanto en lo macro como en lo microsocial. Odio, ira, cólera, enojo, fastidio, irritación, intolerancia, rabia, furia. Son todos matices de un mismo color básico. En algunas aproximaciones a la espiritualidad, quizá demasiado estrechas, la opción moral ante estas emociones es única. No hay que sentirlas porque son malas. Solamente así puede decirse que uno es una buena persona ante ojos de Dios o de la conciencia. Sin embargo, tanto en la psicología de Occidente como de Oriente nos dicen que esa no es ninguna solución. ¿Qué podemos hacer con ello entonces? ¿Y cuáles son las consecuencias de meramente reprimirlo? Si vemos la imagen del arcano número 8 del tarot, que se llama la fuerza, no para hacer alusión a los aspectos adivinatorios de su uso, sino por su contenido simbólico tan acorde al lenguaje críptico universal, la carta La Fuerza representa muy gráficamente, entre otros significados, un verdadero trabajo de revinculación con la propia fiera interna. A diferencia de las imágenes mitológicas que en Sansón lucha cuerpo a cuerpo con el león, doblegándolo mediante la violencia, aquí vemos que el dominio viene a través de la firme presencia, la femenina suavidad, la gracia. Esto representa el aspecto yin, femenino en la filosofía china, modulando el aspecto yang, masculino. Es decir, nuestros propios aspectos blandos, suaves, sensibles, compasivos, son los que son capaces de morigerar nuestras fuerzas agresivas sin autosometerse violentamente, sino equilibrándolas, compensándolas. Tratar de dominar la violencia interna siendo violento consigo mismo es un modo de fortalecerla, generando aún más conflicto. Desde la psicología budista, esto sería desarrollar aversión por la aversión. En verdad, en esa psicología, el antídoto para las distintas modalidades de enojo es la paciencia, y eso no significa que la paciencia cancele el enojo. Ayudará, por un lado, a darle su justa medida si debe ser expresado y a aceptarlo dentro de sí, ejerciendo la paciencia también para consigo mismo. La administración de la propia agresividad. En verdad, saber administrar la propia agresividad no sería muy distinto que tener un perro guardián interno. Usted seguramente sabe muy bien que el modo de domesticarlo es con firmeza, afecto y paciencia, no con violencia. Eso hace que el perro sea manso, salvo que sea necesario mostrar los dientes. Su estado es de disponibilidad, contamos con él por si hace falta. Y en general, con mostrar los dientes es suficiente. Morder estará reservado para motivos mayores.
Y si un perro de guardia muestra los dientes a quien no debe, o cuando no es necesario, precisará reeducación. Mucho más si muerde cuando y a quien no debe, pero también la necesitará si muerde sin antes avisar mostrando los dientes. O si jamás no muestra los dientes, ni ladra ni muerde. Ese perro ya no será de guardia. Lo mismo sucede con una agresividad que esté tan reprimida de modo que no sirva para poner los límites necesarios en el entorno. En mi concepción de lo que sería un buen equilibrio psicológico respecto de la capacidad del enojo, coincido con aquellas líneas de trabajo que apoyan la conservación del perro guardián, pero un perro sano. Eliminar al perro puede implicar algo que se tiende a imaginar como una vida santa, sin enojo, sin irritación, sonriendo beatíficamente ante cualquier maltrato. Pero en verdad, detrás de esa actitud, lo más probable es que encontremos neurosis en vez de santidad. Figuras de elevada talla espiritual, como Krishnamurti, muestran con frecuencia una digna proporción de agresividad, lúcidamente instrumentada para poner límite a lo que vulnera la propia individualidad, o bien para ejercer un vigor en la expresivo que despierte al otro, que lo ayude a ubicarse en su mejor lugar. Más adelante veremos cuáles son los usos saludables de esta energía vital que es la raíz del enojo. Vale aquí la metáfora de un antiguo cuento de la India, en el cual se dice que, de entre todos los animales, la serpiente le pidió a Binshu que le quitara el veneno. Todos los animales me huyen, pues me temen, y no puedo tener amigos. Binshu le dijo: creo que no sabes lo que me estás pidiendo, pero para que lo aprendas por tu experiencia, te lo concederé. Así, a los pocos días la serpiente volvió ante la deidad con un ojo morado, su cola partida y el cuerpo pisoteado, implorando que le volviera a serle otorgada la capacidad de defenderse. Y se dice que Binshu le contestó: que no envenenes no quiere decir que de vez en cuando nos silbes. Este uso consciente de la cualidad agresiva está expresado en distintos textos y relatos de la sabiduría antigua. En los cuentos zen es muy frecuente encontrar la agresividad del maestro aplicada a una actitud que despierte el discípulo. No obstante, veo necesario aclarar que si bien esto puede ser válido en esta cultura, en la nuestra, cuando los instructores de distintas disciplinas de autoconocimiento intentan emular esa actitud, generalmente lo que producen son vínculos de sometimiento y un código neurótico de comunicación con abuso de poder. Detengámonos un momento en unos párrafos del I Ching para abordar una idea básica. En este texto chino de más de 3.000 años de antigüedad podemos encontrar parte de las raíces del taoísmo y del confucianismo. Jung lo investigó a partir de su teoría de la sincronicidad, prolongando una de sus ediciones. Como usted tal vez sepa, el I Ching es un libro oracular, es decir, se le puede consultar arrojando unas monedas o unos palillos para saber cuál de los 64 hexagramas responde a la pregunta del consultante. Más allá de que ello puede a veces cultivar el pensamiento mágico dependiente, según el nivel de conciencia de quien efectúe la consulta, seguramente, cada hexagrama sugiere una actitud inteligente que sería oportuno implementar ante la situación de consulta. Así como en algunos momentos la sugerencia es esperar, en otros podrá ser retroceder o bien avanzar con vigor. El hexagrama que probablemente mejor represente el uso consciente de la agresividad sea el 21, la mordedura tajante. En él se indica que el obstáculo debe ser encarnado energéticamente y se compara esta actitud al trueno y el rayo en una tormenta, que disipan la tensión previa. Es interesante remarcar que la indicación implica descargar primero el trueno, que es un aviso para quien tenemos enfrente, una intimidación de que se está dispuesto a cortar por lo sano. Significado básico de la mordedura tajante, a sabiendas de que si no se corta por lo sano, los acontecimientos avanzarán hacia algo indeseable. Ahora bien, todo hexagrama se compone de 2 trazos, y entre ambos conforman el eje de un único significado. En este caso, es llamativo que la mordedura tajante está conformado por Li, el de la izquierda, que significa claridad, y Chen, el de la derecha, conmoción. Observe esto que nos dice Richard Weilhem.
amigo de Jung y uno de los principales sinólogos traductores del I Ching. Li es blando, Shen es duro. La dureza y la conmoción, Shen, sin más, sería demasiado vehementes al aplicar castigos. A su vez, la claridad y la blandura, Li, serían demasiado débiles, pero los atributos de ambos trigramas unidos generarán la medida justa. Esa sobriedad implica una elevada conciencia de sí que permita moderar el impulso si es demasiado explosivo o permitirlo expresarse sin un exceso de represión. Cada uno de nosotros, según nuestro temperamento de base, nuestra historia y según la situación de la cual se trate, tendrá su trabajo personal para equilibrar estas dos cualidades, Li y Chen, de modo que se compensen mutuamente al momento de aplicar sanamente la cualidad agresiva. Los caminos del enojo. Integrando distintos aportes de las psicologías de Oriente y Occidente, describamos el laberinto que el enojo puede recorrer una vez activado. El enojo es en principio una cualidad energética. Imagine esa cualidad contenida como una cisterna de agua. El drenaje de esa cisterna recorre una cañería central que luego se ramifica en muchas diversas bocas de salida. ¿Cómo serían las canillas de todo un edificio en relación al tanque de provisión de agua? Te invito a recorrer juntos esa cañería con todas sus ramificaciones posibles, para que puedas reconocer cuáles son los circuitos que en vos están habilitados y cuáles obstruidos, intencional o accidentalmente. Para desplegar el tema, siempre me ha servido graficarlo de esta forma. Tenemos dos caminos, la expresión y la retención. Dentro de cada uno de ellos vamos a ver la expresión funcional, la expresión disfuncional, la retención funcional, la retención disfuncional. En la expresión funcional vemos la inmediata y la diferida. En la expresión disfuncional tenemos la fría o la caliente. En la retención funcional vemos la definitiva o la provisoria. Y en la retención disfuncional tenemos la acumulación o el estallido, la venganza, el resentimiento y la vuelta contra sí mismo. Exploración vivencial. Antes de seguir profundizando con el tema, le propongo que refiere a sí mismo lo que le he procurado transmitir hasta aquí. ¿Cómo te vinculas con tu propia agresividad? ¿Cómo actúa tu perro guardián? ¿De qué modo operan Li y Shen, la blandura y la dureza, en tu sistema de expresión del enojo? Si querés y podés, te invito a que investigues este punto no solamente como un proceso reflexivo. Chequéalo con las personas de confianza que te rodean. Preguntales cómo te ven desde afuera, la manera de relacionarse con la agresividad. Si podés, escucha sin justificar. Sé receptivo. Es probable que recibas información que te ayudará mucho en tu trabajo sobre ti, sobre vos mismo. Ahora veamos cada uno de estos caminos del enojo, observando de qué manera inciden en nuestra vida cotidiana. ¿Expresar o retener? En primer lugar, usted puede notar en el gráfico que hay dos caminos básicos: expresar, sacar lo que está preso, o retener. A partir de la popularización simplificada de las ideas del psicoanálisis, culturalmente se fue instalando el presupuesto de que, si bien la expresión bruta del enojo es neurótica, es necesario no reprimirlo. Esta premisa fue generando un movimiento propulsor de la catarsis como remedio al mal. Sin embargo, la mera catarsis del enojo no es suficiente para domesticar a la fiera, y muchas veces se convierte en un nuevo problema, pasando de la sinceridad expresiva al sincericidio. Y es que hay modalidades de represión que son saludables, siempre y cuando sean conscientes. Enseguida te contaré qué es lo que esto significa, pero en principio quiero que veas en este cuadro que lo funcional, sano, o lo disfuncional, insano, no tienen que ver con expresar o retener, sino que puede haber una expresión funcional o disfuncional, tanto como una retención sana o insana. Desglosemos juntos cada una de estas variables. Te sugiero volver una y otra vez al cuadro sinóptico para asimilar mejor la información que desplegaremos. Modalidades de expresión. 1. Funcional.
La expresión sana del enojo es una problemática fundamental en toda trama vincular. La movilización interna propia de esta emoción la vuelve parecida a un soplete que echa fuego. Se requiere mucha destreza para manejarlo focalizadamente, solo sobre aquello que se desea soldar. De no ser así, uno termina quemándose a sí mismo o a otros. Por favor, observa el cuadro. La manifestación del enojo puede ser inmediata, es decir, en el mismo momento en que esto se está experimentando, o, desde la conciencia, diferir el momento de su salida expresiva. Este acto de diferir implica que usted ha elegido retener transitoriamente su enojo, como veremos luego al explicar el segundo segmento del cuadro, para sacarlo fuera más tarde, ya sea a través de la palabra verbal o de la acción motriz. Esta elección puede deberse a distintos motivos, pero sea cual sea la razón, está implicando el ejercicio de un acto de libertad. ¿Por qué? Porque cuando el enojo se produce y se manifiesta sin que haya nadie, como veíamos en los 2 primeros módulos, es tan mecánico como un vómito. Sucede sin que podamos advertir siquiera cómo. La libertad de elegir la propia conducta, no desde el control mecánico ni desde el deseo de manipular, sino desde la conciencia de sí, es un logro inherente a la evolución de una persona. Cuando luego describe el ítem retención funcional, le compartiré algunos recursos para abordar esto en la práctica diaria. Por otra parte, la expresión inmediata no necesariamente implica estar fuera de sí. Si es una expresión funcional, esa energía del enojo saldrá lúcidamente, acompañada por el estado de autoobservación. Expresión funcional verbal. Darle forma al enojo a través de la palabra es una posibilidad fundamental del ser humano. Poner fuera lo que nos pasa hace que el adentro se despeje, se aclare, se descargue. Así como guardarse el enojo sin compartirlo con nadie suele hacer que se produzca más enojo y enfermedad, como veremos luego al desarrollar la retención disfuncional. Usted debe haber tenido muchas veces la experiencia de haberse quedado con una situación enojosa y ver la transición interna que se produce, cómo afecta el cuerpo, cómo dispara un pensamiento insistente e incompulsivo, y cómo, cuando usted supo poner en palabras de un modo satisfactorio lo que le pasaba, experimentó alivio, como si dispusiera más de un lugar del cuerpo. Cede la opresión, la respiración se vuelve más amplia, se afloja la contractura muscular, se despeja la voz. Respecto de la expresión verbal sana, veamos sus 2 aspectos. Si tomamos el segundo ítem que figura en esa parte del cuadro, a otro interlocutor, usted podrá referirlo a lo que significa poner en palabras el contenido de su enojo ante otra persona que no esté involucrada en el problema. No estoy hablando de enojarse con ese otro, pues eso sería disfuncional, sino de darle forma a lo que a usted le pasa y que ese otro le escuche, ya sea que luego le diga algo a usted o no. Ese otro puede ser un amigo, un confesor o bien un terapeuta. Sobre todo este último caso, el darle forma a un enojo puede oficiar de modulador para su posterior expresión. Podemos comprender mejor qué es lo que nos pasa, cómo nos pasa, cuánto enojo corresponde a esta persona y cuánto no. Descargar catárticamente una parte o la totalidad del contenido energético de eso que sentimos. Si nos referimos a la primera opción, o sea, expresarse verbalmente ante la misma persona con quien experimentamos el enojo, de un modo sano, funcional, estamos abordando un arte difícil de practicar, que requiere de toda nuestra lucidez. Lo más común es que el enojo nuble la capacidad de coordinar el lenguaje adecuadamente. Al que a algunas personas les sucede en ocasiones lo contrario. El enojo les produce una mente límpida, incisiva, que, si se le suma la conciencia, es capaz de obrar como el trueno y el rayo de la imagen de Li Ching. La palabra justa, el límite en buen puesto y un no expresado a tiempo y asertivamente. La expresión digna, sobria del enojo hacia aquel que va dirigido es una capacidad propia del ser humano, dado que requiere de una extrema lucidez que permita moderar a la fiera, o bien no retraerlo si los mecanismos represivos tienden a que así sea disfuncionalmente. Esa habilidad consciente de regular el enojo se ejerce cerebralmente desde zonas específicas de la corteza,
y los humanos que intentamos trabajar sobre nosotros mismos, estamos asentando colectivamente una capacidad que ninguna otra especie ejerció en el planeta antes que nosotros. Una propuesta. Voy a compartirte algunas herramientas prácticas para trabajar con este tema en las relaciones interpersonales. No solo en base a conocimientos de mi formación, sino sobre todo apoyándome en la experiencia de trabajo con mi propio enojo y en el acompañamiento terapéutico a pacientes. Ante esta emoción, caracterizada por su velocidad y por su tendencia compulsiva a la descarga, explotada o implotada, como luego veremos, se hace indispensable el fortalecimiento de la atención para no verse envuelto por la emoción como las olas del mar envuelven y ahogan a quien nada en aguas picadas. Todo lo que fuimos viendo juntos hasta aquí son instrumentos fundamentales para abordar el enojo como emoción visceral. En mi propia vivencia de ello, puedo decir que procurar hacer de esta emoción un motivo de autoconocimiento, aún en medio de la dificultad y del dolor que conlleva, me ha aportado mucha claridad respecto de quién soy y de cómo funciona mi estructura interna. Es mi intención transmitirle ahora algunas pautas que considero valiosas para que el enojo sea constructivo en vez de destructivo. Quizá no siempre pueda ponérselas en práctica tan impecablemente como uno quisiera, pero al menos tender hacia ellas ya será algo mejor que actuar el enojo mecánicamente. 1. Darse cuenta de cómo funcionan los propios mecanismos internos, intentando que el observador pueda ver desidentificadamente los movimientos que se producen a partir del enojo, cómo se instrumenta la defensa, cómo se buscan armas psicológicas para lastimar al otro, cómo se minimiza o se magnifica en función de lo que se siente. 2. Procurar discernir. ¿Qué es propio y qué es del otro? ¿Cuáles son nuestras proyecciones internas? ¿Qué pertenece a la situación presente? ¿Y cuánto le estamos cargando del pasado? Si estamos depositando en esa persona el enojo que en verdad corresponde a otra. 3. Ejercer una actitud aceptativa de lo que nos pasa. Reconocerlo. Hacerse cargo, procurando no justificarse ni disfrazar lo que uno siente, pues eso solo podrá traer confusión. Estas 3 actitudes son esenciales, aunque por supuesto no muy fáciles de mantener, sobre todo cuando se está muy movilizado o se tiene un temperamento vehemente. Ejercerlas permite regular la expresión del enojo para que se vuelva un buen perro guardián, adecuadamente entrenado. La manifestación consciente del enojo es esencial en cualquier vínculo sano. Eludir abordarlo lo único que produce, en general, es malestar en la relación, como un aire enrarecido, y una tensión que puede disparar situaciones de agresión ante el más impensado estímulo. Y lo que no se habla se actúa. Por el contrario, la apertura inteligente de lo que sea enojoso en una relación puede despejar el vínculo, haciéndolo más profundo y más confiable. La crisis que puede implicar al abrir temas conflictivos, si se resuelve con respeto y lucidez, puede hacer que ese vínculo sea luego más fuerte y sólido, como lo es un hueso en el lugar en que ha estado quebrado. Ese es un requisito indispensable para la verdadera intimidad, dado que si hay zonas que se evitan por ser muy conflictivas, la relación se va distorsionando, como un cuerpo se deforma al adoptar posturas antiálgicas para evitar un dolor. Sin esa verdadera intimidad, las relaciones se tornan inauténticas y frágiles. Hay algunas pautas que considero importantes al momento de plantear ante el otro algo que me ha irritado o molestado, sobre todo cuando se trata de alguien a quien amo o aprecio. Aunque no siempre pueda implementarlas como quisiera, se trata de pautas que han hecho que mis vínculos se tornen claros y sólidos. Son las siguientes. Plantear lo que yo siento y no lo que el otro es. En verdad, solo puedo dar fe de lo que a mí me pasa. Y sea lo que sea, eso sí es legítimo, pues es mi sentir. En cambio, evaluar o calificar al otro no tiene igual legitimidad, además de que esa calificación difícilmente abra un diálogo maduro entre dos personas. Si yo digo, me he sentido rechazado, eso es inapelable, haya sido que el otro me rechazara o no. Si digo, eres un desconsiderado, aunque fuera eventualmente verdad, podría no serlo.
y de un modo o de otro, no puedo dar fe de ello tanto como puedo darlo de lo que yo siento. A partir de expresar lo que a uno le pasa con franqueza, hay muchas más posibilidades de establecer un diálogo que tienda a resolver y no a complicar aún más la comunicación. Remitirse puntualmente al presente, motivo del enojo. Es común, si no se está atento, pasar la factura de situaciones viejas, con lo cual el enojo se vuelve como una mancha de aceite, que termina contaminando todo el vínculo. Esto sucede sobre todo cuando los enojos se acumulan, quedando pendientes. Traer asuntos del pasado para fortalecer neuróticamente los argumentos del enojo no hace sino enturbiar el momento actual e impedir fijar pautas sanas para solucionar el conflicto vigente. Mantener un código de honor que implique no dar golpes bajos, al igual que las contiendas deportivas. En este caso, los golpes bajos serían aquellas verbalizaciones que impliquen utilizar información de zonas vulnerables que el otro nos ha confiado. Si tenemos cierta intimidad, sabemos dónde dolerá más. Y ser incisivo justamente allí alejará la posibilidad de que ese enojo construya en vez de destruir. La serpiente debe silbar, pero en lo posible no hincar los colmillos para inocular su veneno. Expresar el enojo no significa necesariamente hacerlo con ira. Si en un diálogo manifiesto una actitud del otro que me ha enojado u ofendido, el hacerlo con claridad y firmeza posibilita tener un puente. Quizás el modelo de la expresión podría ser el de un terapeuta humanista hacia su paciente, que una vez más llega tarde. Hay confianza entre ambos, y ambos procuran un vínculo transparente. El terapeuta podría fastidiarse de esa actitud. ¿Qué haría? ¿Insultarlo? ¿Pegar un portazo e irse del consultorio? No, ¿verdad? Seguramente le comunicaría con claridad y contundencia que ese hábito suyo le molesta y que no se siente respetado. A partir de allí, el otro tendrá las posibilidades de modificar su actitud, de disculparse, de reparar. Y si no lo hace, al menos habrá sido advertido de que por ese camino el puente comunicacional tenderá a quebrarse. Esta pauta no tendría por qué ser diferente en nuestros vínculos más íntimos, pero lamentablemente muchas veces la confianza hace que en vez de ejercer lo más maduro, descarguemos lo menos trabajado, abusando de la paciencia que nos tienen los que nos aman. ¿Te ha sucedido alguna vez? Comenzar y terminar. ¿Qué es lo que esto significa? Que un modo maduro de expresar el enojo conlleva abrir el tema conflictivo, elaborarlo juntos y luego cerrarlo. Si no se lo cierra, se vuelve un instrumento de chicana hacia el otro, un aguijoneo permanente. Abrir y cerrar sería como un encuentro de aikido en el dojo. Los alumnos contienden respetuosamente, sin ánimo de lastimarse el uno al otro. Y cuando el encuentro terminó, se saludan, se retiran del tatami y ya no vuelven a ningún escarceo físico hasta el próximo encuentro. Habría mucho más para hablar sobre esto, pero vamos ahora hacia otros aspectos del tema esencial. Expresión funcional motriz. Volvamos al cuadro sinóptico. Además de una expresión funcional verbal, otra forma de sacar afuera el enojo es la descarga motriz. Veamos las 3 opciones que se exponen en este ítem. Descarga. Sacar a través del cuerpo la energía del enojo es, en muchos casos, fundamental para la salud física y mental. Quien no tiene vías de canalización en este sentido se asemeja, aunque la metáfora no es elegante, a quien sufre de estreñimiento. Las toxinas emocionales contaminan el propio psiquismo. Y es que en verdad lo que se necesita es evacuar. La moralina con que muchos nos hemos criado indica que descargar el enojo es malo. ¿No le han dicho esto cuando era pequeño? En verdad, es como si se nos dijera que comer está bien, pero evacuar está mal. En todo caso, lo malo será evacuar fuera de lugar. La evacuación emocional del enojo necesita que le demos un contexto apropiado donde canalizarse. Un deporte, un arte, tareas rudas o a través de la voz. A veces es necesaria simplemente una descarga sin significado, es decir, permitiendo que el cuerpo ejerza la rudeza de una acción no dañina. Pero otras veces necesitamos que la acción esté impregnada de un significado,
que ayudará a que la descarga motriz verdaderamente también lo sea a nivel afectivo. Por ejemplo, cuando golpeamos un almohadón al hacer contacto con un contenido enojoso concreto, como se hace en el psicodrama o en la terapia gestáltica, o cuando le pegamos con una raqueta a un colchón, como en bioenergética, teniendo en la mente aquello que nos enoja. Esa acción motriz es más que simplemente remar o jugar al tenis. Puede conducir a un proceso de comprensión sobre lo que nos pasa, a un insight penetrante sobre el trasfondo de nuestro enojo, y no meramente una catarsis muscular. De todos modos, ambas son mejores que el estreñimiento emocional. Retiro del afecto. El retiro consciente del afecto puede ser un modo de dar forma a la expresión del enojo, solo que en vez de ser en dirección hacia lo que nos enoja, es en dirección contraria. Nos retiramos de la escena, poniendo distancia. Si esto no se hace con el fin de castigar al otro, de manipularlo para que se sienta mal, es una manera de aumentar la lucidez sobre lo que sentimos y con ello también de cuidar un vínculo. Hay momentos en que se hace necesario proteger al otro de nuestras partes menos crecidas, y el poner una distancia transitoria, dando aviso de lo que estamos haciendo y por qué, puede formar parte de un código de convivencia basado en el respeto y en el amor. Acción eficaz. La energía marcial del enojo, si se la vehiculiza con conciencia, puede ser usada como un combustible para actuar. ¿Alguna vez la frustración ante un impedimento le hizo redoblar el ímpetu para hacer algo que le interesaba? Entonces habrá constatado que el enojo se puede transformar fácilmente en garra, en empuje, en determinación. Las personas que han pasado por situaciones de extrema injusticia muchas veces han podido encauzar el enorme enojo experimentado canalizándolo en causas nobles de orden social o en otras tareas que requieren de mucho empeño. Allí, eso que arde dentro se vuelve el carbón de una locomotora, se instrumenta el enojo como algo útil, se lo convierte en vigor. Según el budismo, una de las paramitas o virtudes básicas esenciales para transitar el camino. Expresión disfuncional. Por favor, vuelva a mirar el cuadro sinóptico. Observe que estamos pasando ahora a la franja verde, las modalidades insanas en que se expresa el enojo. Los modos básicos de expresión disfuncional también pueden ser a partir de lo verbal como de lo motriz. Voy a hacer foco en lo siguiente. El enojo puede expresarse como frío o caliente. Veamos estas variables. Expresión disfuncional fría. La cólera fría es una cólera de guante blanco. El sujeto permanece impávido, con apariencia imperturbable, y visto desde afuera podría no parecer en absoluto envuelto en ninguna emoción. De esa actitud, la persona puede mantener silencio, con lo cual es muy común que sea el otro quien actúe el enojo caliente y que parezca el único loco o enojado en esta situación. O bien, puede que deje deslizar palabras o gestos, en general muy pequeños, que a veces producen mucho más daño que el enojo abierto y frontal. Sarcasmos, ironías, frases humillantes. Generalmente hay agudeza mental y se sabe pegar donde más duele. Es posible, ante este tipo de manifestación del enojo, que la persona que actúa la cólera caliente experimente o bien vergüenza de ser el que se enoja, o bien impotencia de saber que el otro esté enojado pero mantiene su cólera solapada, sin una expresión franca. La manifestación del enojo disfuncional frío puede causar a veces más estragos que los evidentes en el enojo caliente. Si bien puede articularlo cualquier buena persona que tenga ese rasgo, también es propio de personalidades psicopáticas que le ejercen en sus relaciones laborales o en sus vínculos íntimos. Muchos de esos tienen elevados niveles de comunicación perversa en la cual la trama patológica está compuesta de este tipo de enojo. Y con frecuencia son relaciones que, vistas desde afuera, hasta podrían parecer perfectas. La persona que tiende a ejercer el enojo frío necesita observar de qué manera procede como para que sea el otro quien actúe el enojo caliente. Detrás de esa actitud hay una capacidad de manipulación que, si no se toma conciencia de ella, hace imposible que un vínculo crezca sano. Expresión disfuncional caliente. Esta modalidad es más obvia y visible.
La persona enojada está evidentemente ofuscada, con alteraciones físicas notables. Lo que está actuando en este momento es la parte más primitiva del cerebro y requiere, como trabajo consciente, de una actitud muy alerta, ya sea para darle una forma funcional a esa expresión, verbal o motriz, como vimos antes, o bien para retenerla sanamente, como veremos dentro de un momento. Aunque la mayoría de las personas iracundas buscan aminorar su ira por razones sociales, no romper la imagen, no hacer el ridículo, no ser penado por la ley, el verdadero moderador natural del enojo caliente parte de razones éticas, y es la compasión. Ponernos en lugar del otro, verlo en toda su naturaleza, es lo que puede oficiar de desacelerador consciente, sobre todo cuando se dispara ante los que amamos. No obstante, muchas veces esto requiere un salto de conciencia enorme, sobrehumano, o quizás decididamente humano desde la conciencia de sí. Si volvemos juntos al cuadro sinóptico, observarás que, ya sea de que se trate de enojo frío o caliente y que se exprese en forma verbal y o motriz, la manifestación disfuncional del enojo tenderá a adoptar ciertas modalidades específicas, según los mecanismos internos que se activen. Veamos al menos brevemente estos mecanismos. Proyección. Tal como en un proyector de diapositivas, mediante este mecanismo inconsciente imprimimos en la pantalla que es el afuera, una persona, una situación, aquello que tenemos dentro, pero que no reconocemos como propio. En general, la proyección de contenidos internos hace que resulte exagerada nuestra percepción del fenómeno, sobrereaccionando ante él. Discernir qué rasgos personales estamos poniendo fuera es indispensable para recuperar una mirada objetiva de la realidad y de nosotros mismos. Transformación en lo contrario. Este es un mecanismo paradójico. El enojo que se experimenta, con mayor o menor conciencia de él, busca ser compensado inconscientemente mediante una actitud opuesta. Por ejemplo, alguien que está resentido con una persona puede ser exageradamente amable con ella, o bien, estando irritado, ser excesivamente protector, como percibiendo veladamente que en verdad lo que se quisiera primitivamente sería dañar al otro. Es importante observar este dispositivo psicológico, pues es un distorsionador vincular frecuente y de profundo efecto perturbador en las relaciones interpersonales. Transferencia. Aquí, un enojo que en verdad tiene su raíz en la relación con una persona de nuestro pasado, generalmente de nuestra infancia, es depositado en un vínculo del presente, permaneciendo este mecanismo ajeno a la conciencia. La transferencia puede implicar instalar un enojo por completo injustificado, o bien, habiendo razones para ese enojo en el vínculo presente, que el efecto transferencial lo magnifique, lo agrande. La autoobservación posibilitará darse cuenta de esa exageración, de esa reacción desproporcionada, y en ese caso será requerible rastrear la raíz real de ese enojo que hemos canalizado hacia la situación presente para desarticular el mecanismo inconsciente. Desplazamiento. Se aplica esta expresión a la descarga masiva del enojo sobre un objeto que no es la causa real de la irritación. Muchas personas pueden enojarse con libertad solamente con objetos inanimados, no permitiéndose ese tipo de expresiones en los vínculos interpersonales. ¿Qué hacer ante ello? Simplemente observar y tornar consciente ese acting out, la puesta en acción del enojo. En sí, puede ser una de las formas de manifestación menos dañinas de la emoción, salvo que el desplazamiento se dirija a arruinar justamente aquello que es importante para sí mismo, autosaboteándose, como luego veremos. Actitudes pasivo-agresivas. Se trata de modos de actuar que no parecen a simple vista agresivos, pero que sin embargo encubren una intención de molestar, de producir daño al otro. Llegar tarde, olvidar una cita, perder algo importante para el otro, o simplemente postergar al infinito algo que nos fue solicitado con gestos relacionales que encubren un enojo que es necesario sondear dentro de sí, y que en general hacen que el que se enoja sea el otro.
Exploración vivencial. Imagino que al ir leyendo las anteriores opciones de manifestación disfuncional del enojo, se ha visto reflejado en alguna de ellas. Si aún no se dio cuenta de ello, por favor, antes de seguir, repáselas autorrefiriendo esta información. ¿Cuáles de estas actitudes te son más familiares en tu conducta? ¿Cuáles crees reconocer entre las personas que te rodean? Si registras estos conceptos vinculándolos con vos mismo, es muy probable que en estos días te veas actuando en base a una de estas pautas. Buena señal. Indica que la información se está convirtiendo en conocimiento vivo. Son las piedras con las que vos estás edificando tu casa interna. Como la metáfora de Babel, ¿te acordás? Modalidades de retención. Una vez más, te pido que vuelvas al cuadro sinóptico. Observa que estamos comenzando a abordar el modo retentivo de vincularse con el enojo. Al igual que el modo expresivo, este puede ser funcional o disfuncional, indicados con púrpura y verde respectivamente. Veamos más detalladamente cada uno de estos caminos. Funcional. Como antes decía, el enojo puede ser reprimido conscientemente sin que esto sea entonces sintomático. Dice John Wilwood, uno de los más conocidos autores del enfoque transpersonal que integra la psicoterapia y meditación. La contención consciente de los sentimientos consiste en dirigir la atención hacia ellos, darles lugar y ver qué tienen para decirnos. Si expresamos de un modo impulsivo todo lo que sentimos o descargamos emociones porque nos incomoda contenerlas, esto terminará por abrumar al otro y por ende restringirá y cerrará la comunicación. Si este suele ser nuestro estilo, nuestra tarea es aprender a contener nuestros sentimientos y trabajar con ellos adentro nuestro, lo cual es importante porque un sentimiento encierra más de lo que aparenta al principio. La ira nunca es pura ira. Tal vez encubra dolor o desilusión, o quizás un mensaje claro que precisamos transmitir al otro. La contención de la ira nos ayuda a ver qué más encierra. Si trabajamos con nuestros sentimientos, nuestras palabras serán más poderosas cuando por fin los expresemos. Se transformarán en una vía de comunicación en lugar de ser formas de ataque. Contener conscientemente una emoción, sobre todo el enojo, requiere de madurez emocional. Al igual que contener los esfínteres, requiere de madurez psicobiológica. En verdad, vuelve a valer la anterior metáfora. Es indispensable desarrollar como una especie de esfínter emocional que nos permite retener lúcidamente lo que sentimos hasta que decidamos darle salida. Al igual que los esfínteres del cuerpo, este esfínter emocional necesita ejercitación, como cuando los niños podíamos retener una vez, 2 veces, luego varias no, y así hasta lograr hacerlo de un modo adulto. Seguramente el esfínter emocional es mucho más difícil de regular, pero a diferencia del biológico, esa regulación rara vez acontece por sí sola. Necesita dedicación, determinación y una intencionalidad sostenida en el tiempo. Emocionalmente, la mayoría de los adultos suele ser como niños pequeños. Son muy pocos los que llegan a ser maduros, adultos de verdad, lo cual no implicaría perder la frescura ni la capacidad de asombro, sino todo lo contrario. Retención funcional definitiva. Más allá de que la mayor parte de las veces el enojo necesita ser expresado, excretado, bajo cualquiera de las modalidades que hemos visto al principio, lo cierto es que el psiquismo humano pareciera tener la capacidad de reabsorber funcionalmente la cualidad del enojo, ya sea que lo más externo de ese enojo se exprese o no. La reabsorción definitiva del enojo puede darse o bien porque la persona decidió conscientemente no expresarlo, porque las circunstancias, a su criterio, así lo ameritan, o porque su manifestación no modificó llamativamente el quantum de enojo y de dolor que una determinada situación pudo haberlo provocado. Cuando esto sucede de un modo no neurótico, la reabsorción se produce a instancias de los aspectos más evolucionados del individuo. El inconsciente, desde su faceta vinculada al sí mismo, parece metabolizar la emoción de modo tal que la misma le aporta al individuo una conciencia más amplia y madura. A partir de ello es que va pudiéndose gestar el perdón.
El verdadero perdón, entonces, no es una decisión ni acontece a partir de un simple ejercicio. Es el fruto de un proceso por el cual la persona, al atravesarlo, queda en un peldaño de conciencia más alto, siguiendo la alegoría de la escalera. Detrás de ese ascenso, en la calidad de conciencia, hay una transmutación de ese enojo, es decir, una transformación de algo dentro más sutil, siguiendo la metáfora alquímica. Es notable este fenómeno en aquellas personas que han atravesado situaciones generadoras de odio, de rencor, y que al paso del tiempo, trabajando sobre ello, han logrado ubicarse en un lugar de más vasta comprensión y de mayor sabiduría. En la psicología de Oriente, el abordaje del perdón abarca la mayoría de las pautas prácticas que les estoy compartiendo en este seminario. Y en algunas tradiciones también se aplicarían ejercicios que en Occidente llamaríamos de visualización, meditación y trabajos corporales, para facilitar ese proceso de elaboración y transmutación. En Occidente, la oración puede cumplir la misma función, si es paralela a un trabajo psicológico. En ambos casos, lo que sucede psíquicamente es que se está solicitando a los aspectos más evolucionados de sí mismo que trabajen sobre ese enojo, ese dolor, para que ya no sean contenidos de conciencia que ocupen tanto espacio dentro de sí. Retención funcional provisoria. En este caso, la movilización que implica el enojo es interceptada por el observador, y eso nos permite tomarnos el tiempo antes de darle salida a la emoción. Ese darse tiempo puede ser de distinto lapso, minutos, horas, días. Pero en todos los casos implica contener su expresión en bruto para darle forma a una salida más apropiada y madura, para permitirse discernir si estamos proyectando o transfiriendo y con ello magnificando los hechos que nos irritan, para elegir el momento y situaciones en los cuales quisiéramos ser escuchados por el otro. En síntesis, la retención intencional de la expresión del enojo posibilita tomar conciencia de los contenidos internos en vez de que sean excretados mecánicamente. Retención disfuncional. Te invito a que vuelvas a mirar el gráfico que nos va guiando, para ubicarnos geográficamente. Así como la expresión del enojo puede ser disfuncional, la retención, obviamente, también suele serlo. Y claro, en la conducta humana los procesos internos no se dan tan perfectamente ordenados, sino que, ante un conjunto de emociones bullentes, se mezcla la retención funcional con la disfuncional, la expresión con la retención, etc. Veamos los diversos caminos del enojo en sus distintas posibilidades insanas. Acumulación, estallido. Este mecanismo es el de una olla a presión sin válvula. Se reprime, se reprime, se reprime, y un día, quizás ante algo nimio, se estalla iracundamente, con frecuencia en forma desproporcionada respecto al hecho disparador. La retención inicial puede durar horas, días y en algunas personas años, con consecuencias nefastas para la salud psicofísica, como veremos enseguida. El estallido a veces pone orden sanamente en algo que hacía mucho necesitaba una actitud enérgica, de mordedura tajante, como dice Li Ching, y otras veces la expresión es tan disfuncional que destruye lo que llevó mucho tiempo construir. En sí, es un mecanismo que debe ser revisado, pues está implicando un riesgo para el equilibrio de una persona y para la vida que ha construido. Venganza. Aquí tenemos una actitud en la cual media la retención del enojo, pero cuya canalización, a diferencia de la modalidad anterior, implica una descarga planificada que conlleve un castigo, retaliación, hacia quienes provocaron el enojo. No es simplemente una actitud aleccionadora, propia del hacer justicia para que algo sea puesto en orden, lo cual podría ser una expresión funcional del enojo, transformando en acción eficaz como vimos antes, sino que hay un periodo previo de resentimiento y una descarga final que conlleva cierto disfrute de la situación. En este caso, la disfuncionalidad de este sistema de retención consiste por lo menos en dos factores. Por un lado, la venganza, al nacer desde nuestros rincones instintivos, suele pasar a la acción vulnerando los principios éticos que rigen el camino interno, lo cual implicará consecuencias que devengan de esa acción.
más allá de la ley del karma, aún desde la lógica, es dable observar las resultantes, externas o internas, de un acto vengativo. El segundo factor está ligado a esto último. La actitud retentiva que deriva de una venganza está implicando que, por mayor o menor lapso, se fue cocinando dentro de uno resentimiento, y esto es un verdadero problema para sí mismo. Lo veamos en el próximo ítem. Resentimiento. El resentimiento podría definirse como una fermentación emocional. No solamente el enojo no ha sido evacuado, sino que esa retención genera vapores tóxicos en nuestro interior, minando nuestra salud física y psíquica. Completemos lo que antes expulsamos al hablar de la transmutación del enojo como resultante del trabajo sobre sí mismo, en el ítem de retención funcional definitiva. El resentimiento no es solamente un problema porque no hay que sentir cosas feas para ser buena persona. En verdad, lo esencial es que, como sabemos, el principal dañado es el que experimenta el resentimiento, y no la persona que fuera objeto de su enojo. ¿Pero por qué? Además de las razones obvias, veamos qué nos dice la psicología de Oriente al respecto. ¿Te acordás cuando en el módulo 1 te hablé sobre la necesidad de desidentificarse respecto de los contenidos de la conciencia? Ahí vimos la importancia de hacer contacto con la conciencia de sí, más allá de sus contenidos, el sustento vital que está detrás de todo lo que pensamos y sentimos. Lo que pensamos y sentimos es impermanente, transitorio, en tanto que esa conciencia fundamental es parte de lo atemporal, lo imperecedero. Cuando nos identificamos con un contenido interno, una idea, una emoción, perdemos de vista lo que no somos ese contenido, sino su sustrato vital, lo imperecedero. Bien, cuando guardamos resentimiento, ese contenido emocional ocupa mucho espacio, dificultando el contacto con nuestra conciencia esencial. Es como si en una habitación limpia y amplia hubiera en el centro una bolsa con basura hedionda. Por limpia y amplia que fuera la habitación, su olor teñiría todo el espacio circundante, haciéndolo difícil de habitar, o directamente inhabitable. Siguiendo el gráfico de este módulo, podría representarse así. Las figuras pequeñas serían diversos contenidos de conciencia, en tanto que la figura roja representaría el resentimiento. El círculo amarillo, como recordará, sería la conciencia de base. Dada la importancia esencial que tiene el hacer contacto con lo que está detrás de todo contenido, el trabajo con el resentimiento se vuelve vital. Cuando la transmutación de esa emoción se ha podido gestar dentro nuestro, es clara la experiencia de que se respira más ampliamente, como si hubiéramos recuperado un espacio interno que nos pertenece. No obstante, somos bien conscientes de que este es un proceso que requiere de mucho compromiso interno y de tiempo. Querer perdonar ya es bastante, aunque no pueda hacérselo por decreto. Si se comprenden las razones por las cuales esto sería bueno para nosotros, es posible que ese proceso empiece a vehiculizarse desde el inconsciente. Tanto el resentimiento como el ánimo de venganza pueden manifestarse en forma puntual y concreta, hacia la o las personas eventualmente que provocaron la herida, o bien transferidos hacia una u otra persona, como mencionaba anteriormente. Muchas veces un enojo puntual hacia alguien del pasado se transfiere masivamente hacia muchas personas, traduciéndose en resentimientos de género, hacia varones o mujeres, resentimientos sociales. En el primer caso sería, por ejemplo, tener resentimientos a un hombre y globalizarlo hacia todos los hombres, o bien haber sido herido por una determinada persona y traspolar a un grupo humano, odiando a los miembros de una nación, de una raza, de un equipo de fútbol adversario. Retroflexión. Vuelta contra sí mismo. Este camino disfuncional que adopta el enojo es uno de los principales entre las personas que tratan de ser buena gente. Contrarrestar la fuerza primitiva del enojo con los valores éticos no es algo sencillo. Como usted puede ver, requiere de un trabajo fino y profundo. Entretanto, vamos domesticando nuestro enojo. Es indispensable observar si alguno de los mecanismos retroflexivos nos es propio, es decir, si por no dañar nos dañamos.
Con mayor o menor conciencia de ello, nos autosaboteamos, nos enfermamos, nos torturamos, cavamos nuestra propia fosa. Veamos las variantes de este círculo disfuncional. Retroflexión psicosomática. El estudio de los efectos de las emociones sobre nuestro organismo fue cobrando cada vez más solidez en los últimos años. La psiconeuroendocrino-inmunología, sí, así de largo, ha ido investigando de qué manera cada emoción específica incide en el sistema neuroendocrino y en el sistema inmunológico. Los microscopios de alta complejidad permiten observar los neurotransmisores, sustancias mensajeras que son el sustento físico de cualquier estado psicológico a nivel del sistema nervioso. Médicamente, vamos conociendo qué se mueve en nuestro cerebro cuando tenemos miedo, cuando nos enamoramos, cuando estamos tristes, cuando nos enojamos. Hoy, entonces, tiene sustento científico la vieja expresión popular «estoy envenenado» o «me hice mala sangre». En verdad, el enojo no resuelto autointoxica. La respuesta animal de fight or flight, lucha o huida, propia del mecanismo de autodefensa básico, queda complejizada por los múltiples vericuetos del psiquismo humano, con lo cual las sustancias que la naturaleza primitiva previó liberar para pelear no pueden ser canalizadas brutalmente sin culpa en una persona sana, ni reabsorbidas con facilidad. Resultante, nos enfermamos. Por un lado, debido a las sustancias que quedan presentes en el organismo sin ser canalizadas eficazmente, lactato, adrenalina, testosterona. Por otro, debido a las contracturas retentivas que forman una coraza muscular en la mandíbula, el cuello, la espalda, y comprimen también los órganos internos. Si este mecanismo tiene que ver con usted, es indispensable ocuparse de él no solo médicamente, sino también psicológicamente, para desandar este camino del enojo que va minando la salud. Retroflexión conductual. El enojo vuelto contra sí mismo puede también orquestar conducta que nos dañen. Aquí el menú es abrumadoramente variado. Podemos provocarnos accidentes, exponernos a relaciones violentas o a actividades de riesgo, desarrollar adicciones o trastornos alimentarios, autosabotear aquello que es bueno para nosotros, suicidarnos, total o parcialmente. El automaltrato es un modo de inocularse a sí mismo el veneno que la serpiente necesitaría expeler, del modo más sano posible para sacarlo de sí. Retroflexión emocional. Cuando el enojo se direcciona a contaminar nuestra propia afectividad, las resultantes pueden ser diversas. Enojarse consigo mismo puede generar miedo o crisis de pánico, angustia, culpa, depresión. Es como si la flecha de la agresividad tuviera algo de boomerang y volviese hacia nosotros, insertándose en nuestro propio pecho. Evitar sentir enojo con frecuencia es el origen de estos trastornos emocionales. Quizá el más severo de ellos sea el necrosamiento afectivo. En lo biológico, el necrosamiento de un tejido implica que las células muertas quedan adosadas a una zona viva del organismo. En este caso, para evitar sentir enojo, puede gestionarse un mecanismo inconsciente por el cual matamos una parte nuestra, dejando de sentir. Esa anestesia afectiva se manifiesta como desinterés hacia la vida, desagrado de sí mismo y de los demás, falta de brillo interno. Recuperar esa zona interna puede resultar fundamental para seguir viviendo vivo. Retroflexión mental. En este caso, el camino que el enojo toma es desaguar en el río de la mente, contaminando su cauce. Así, se instrumenta un mecanismo de autotortura mental. Imágenes del pasado, fantasías crueles, pesadillas, pensamientos obsesivos cargados de resentimiento o de culpa o de miedo. La persona que lo experimenta puede vivirlo como si fuera una verdadera posesión desesperante. En este caso, quizás, más que en algún otro, poner en palabras lo que pasa por la mente, compartiéndolo con alguien que sepa escuchar, se vuelve un sistema de drenaje indispensable para descontaminar nuestro río interno. Retroflexión sincrónica. Quizás este sea el más asombroso de los mecanismos retroflexivos.
Fue estudiado originalmente por el psiquiatra suizo Carl Jung, quien junto con el físico Wolfgang Pauli advirtió que cuando en un individuo se movilizaban fuertes cargas psíquicas, con frecuencia ese intenso proceso íntimo podría reflejarse en el afuera, como si lo externo tuviese una continuidad respecto de lo interno. Ambos señalaban que la división intrapsíquico-extrapsíquico en muchos sentidos era relativa, pues como decía Jung, aquello que no alcanzamos a ver en nosotros mismos, la vida nos los presenta como destino. Aquí se refería a que una de las maneras que el inconsciente tiene de hacernos dar cuenta de algo que se cuece en nuestro interior es provocando hechos externos que implicarán coincidencias significativas, pseudo casualidades. Dos o más hechos parecen convocarse produciendo una simultaneidad en tiempo y espacio imposible de aparecer por mero azar. Pero más allá de ello, es importante tener en cuenta que, con o sin sincronicidad mediante, el enojo que no nos atrevemos a mirar dentro nuestro puede ser actuado por los demás en nuestro nombre, contra nosotros mismos. ¿Le ha pasado alguna vez irritarse frente a una persona excesivamente buena, pacífica, espiritual? Otra opción dentro de la misma variable es la de elegir para nuestro entorno personas que tienen potencialmente la capacidad de dañarnos sin que nosotros les hemos dañado. ¿Habremos encontrado un victimario que instrumente la agresión que nos queremos penetrar? Los dejo pensando en el tema y que observándose y observando obtengan su propio criterio al respecto. Dialogando con el dragón. En cada una de las variables, tanto de expresión como de retención, siguiendo con los conceptos que compartimos en los primeros 3 módulos, la tarea esencial es disponerse a escuchar esa parte de sí mismo que se enoja, que está resentida, que sabotea. En el viaje del héroe, esta tarea sería algo así como dialogar con el dragón, en vez de matarlo. Y es que ese dragón tiene mucho para decirnos, es nuestro dragón guardián. Un buen modo de escucharlo es, cuando pueda estar en soledad y en silencio, dejarlo escribir. Anote lo que le enoja, qué siente, qué le molesta, qué le duele. Ese es un modo de darle forma y de dejar que se exprese esa parte suya. Escarbe en las capas más profundas de su sentir. Cuando uno no rechaza su propio enojo y le da cabida para que nos diga lo que nos necesita decir, su virulencia disminuye. Y es que no hay nada más virulento que una parte de sí mismo que no es escuchada. Tal como un pueblo oprimido genera una revolución para que sea oído, así nuestro pueblo interno necesita de un gobierno que democráticamente le dé lugar a todas las voces, para consensuar con inteligencia. Solo entonces se será un buen gobernador de sí mismo. Ahora bien, cuando se trata del enojo, el discernimiento nace en uno mismo, pero no necesariamente muere en uno mismo. ¿Qué es lo que esto quiere decir? Que al igual que con muchas otras expresiones emocionales, una vez que discerní qué es mío y qué es del otro, cuánto descargué en el presente, lo que pertenece al pasado, en qué medida sobrereaccioné magnificando una situación, el acto de conciencia que se vuelve indispensable es el de hacerse cargo, no solo ante sí mismo, sino también ante el otro. Si hemos dañado desde el no discernimiento, el discernimiento necesita, a nivel de una interrelación, el acto reparatorio de reconocerlo ante otro, y si es posible, subsanarlo de alguna manera digna. En un vínculo, y aún a nivel macro, en lo social, mucho más daño suele hacer eludir ese acto de nobleza, por amor propio o por falta de coraje, que la herida originaria en sí misma. En el camino, más tarde o más temprano, se vuelve necesario confrontar con el daño que hemos hecho y tener el valor de asumirlo. Si es posible, no solo como un acto solitario, sino ofreciéndoselo a aquellos quienes hemos herido desde la falta de conciencia. Tomar responsabilidad por sus actos es lo que define a una persona íntegra, y solo así puede existir una espiritualidad coherente y sana.